Bien, señoras y señores, tenemos un día muy especial en el día de hoy. Vamos a hablar un poco de cultura. Y dentro de la cultura están naturalmente las artes visuales. Tengo aquí a Omar Molina, que es quien preside la Fundación Ramón Oviedo, ese destacado artista de las artes visuales de la República Dominicana, no solo de la República Dominicana, sino a nivel internacional. Que se ha venido haciendo una exposición durante todo este año y termina ahora en el 2025. Bienvenido, Omar, un placer, ¿eh? El placer es mío. Un gusto tenerle por aquí. El placer es mío. Vamos a comenzar con algo que a mí yo lo juzgo de esa manera. De las artes visuales, Ramón Oviedo quizás la única que no intervino fue en la arquitectura. Pudiera ser, pero era una de ¿Verdad que sí? Sí, bueno, Porque relativamente. dibujo, escultura, pintura. Le podría decir, contestándole esa importantísima pregunta, de la siguiente manera. Él no lo hizo, vamos a decir, de manera formal. Exacto. Pero ahí están algunas perspectivas de algunas edificaciones que él hizo. Y también, en el génesis de su formación, también trabajó muchos años en lo que fue el Instituto Cartográfico Dominicano. Sí, en el cartográfico, que después se convirtió en cartográfico militar. Cartográfico militar, exactamente. Exacto. Ahí él adquirió una experiencia formidable, haciendo mapas, dibujos, ¿verdad? En ese contexto, y le dio toda una experiencia para luego ya pasar al mundo de la publicidad, luego salir de la publicidad y pasar ya a hacer... trabajó como en 2 o 3 publicitarias, algo así. No, Ramón Oviedo, tengo para decirle que fue el primer director de arte de la primera publicitaria por departamentos en la República Dominicana. Tú me dices que la Fundación ha mantenido una exposición desde febrero de este año. Varias exposiciones. Sí, ¿Dónde correcto, se han estado haciendo? Bueno, el año del centenario del maestro comenzó el 7 de febrero pasado. Él nace en Barahona en el 1924. La fundación, junto a otras instituciones, ¿verdad?, han gestado un sinnúmero de exposiciones o exhibiciones más bien en el contexto de la conmemoración del centenario de su natalicio. Podemos citar, comenzamos una exposición muy importante, alegórica de artistas que le rindieron homenaje al maestro. Eso fue una colectiva de artistas que se inició en el Centro Cultural Banreserva. Ya luego pasamos a lo que fue denominada la mega retrospectiva del maestro, que se inauguró el mismo día 7 en el Museo Arte Moderno. Luego vino una excelente exposición que se hizo en el Centro Cultural Perelló en Baní, otra que se hizo también en el Centro Cultural de España, una que se inauguró también en el Museo Bellapar. Hubo una en la UNESCO. En la UNESCO él tiene una obra permanente, un mural que se llama Cultura Petrificada. Exactamente. También galeristas, por ejemplo, la Galería Chanel le hizo un tributo en el contexto de Abril, como esa figura que de la Revolución de Abril. De la Revolución de Abril, que el maestro fue considerado el pincel de la resistencia. Sí. Por su participación activa junto a otros artistas. Bueno, ahí estaba Silvano Lora. Silvano Lora, Ada Balcácer, Asdrúbal Domínguez, un sinnúmero de artistas, así que... Si fuésemos a hacer una comparación o una definición, Omar, de don Ramón Oviedo, podríamos decir, quizás sin temor a equivocarnos, que dentro de las artes visuales en nuestro país, Ramón Oviedo viene siendo el Guayasamín de Ecuador, el Manuel Siqueiro de México, el Diego Rivera de México, el Picasso de España. Correctamente, sí, correctamente. Vendría siendo para nosotros, sí, sin lugar a dudas. Por el contexto de la dimensión de su obra, encontrándose en las instituciones, ¿verdad?, de alto prestigio a nivel internacional, por ejemplo, un mural en la OEA en Washington, un mural en la UNESCO, tiene un autorretrato en el Museo de los Oficios en Florencia, Italia, y en las instituciones en los museos más importantes, por ejemplo, en el Museo de Chicago,
En los países latinoamericanos, casi en todas las instituciones más importantes, museos y eso, hay una obra de Ramón Oviedo. En la Casa de las Américas, en Cuba. O sea, Ramón Y Oviedo... hay en una ocasión creo que Guayasamín lo invitó a Sí, Ecuador, claro, ¿verdad? claro. Guayasamín vivía De hecho, extasiado yo tuve la con su oportunidad amigo. de entrevistar a Guayasamín. Sí, sí. No recuerdo dónde fue, creo que fue en La Habana, en algún sitio. Yo Así lo es. entrevisté a Guayasamín, pero sé que el maestro tuvo una relación. Sí, claro. Se conocieron en una visita, hizo varias visitas aquí al país, pero él tenía ese deseo de conocer al maestro Ramón Oviedo. Bueno, Finalmente, yo recuerdo que en una ocasión que Guayasamín vino aquí, le entregó un retrato a Bosch. sí, claro. Un En ese retrato muy contexto, popular que hay en sobre ese eso. contexto vino esa gran amistad, esa gran admiración que sentían mutuamente el profesor Bosch, el maestro Ramón Oviedo, y en ese contexto se da esa programación de juntar esas dos personalidades. Pero también el representante del maestro en ese momento, Antonio Ocaña, Don Antonio Caña, que era también, arquitecto. sí, su padre era el arquitecto. Sí, su padre. Su hijo, que se dedicaba al asunto de la banca y eso, era también el representante de Guayasamín para el área de Latinoamérica y De el Caribe. Latinoamérica, sí. Entonces, siempre él le manifestaba a Antonio Caña de que quería que su amigo Ramón, como él le decía, le complaciera con una exposición allá. Cuando el señor Ocaña recibe esa información, le dice, no, pero solo que hay que buscarle una fecha, y yo hablo con el maestro y se preparó todo el escenario para que él hiciera esa exposición allá, en la Casa Fundación del Museo de Guayasamín. De Guayasamín, sí. Aquí en nuestro país, ¿cuál de las tendencias dentro de la pintura de Oviedo es la más destacada? ¿El muralismo? Bueno, el maestro fue un prolífero muralista. Ahí están todas sus grandes obras. Por ejemplo, hay una destacadísima que está ahí en la Suprema Corte de Justicia, Sí. en el salón, ¿verdad? En la sala principal donde se debaten esas grandes reuniones, ¿verdad? Pero también tiene un mural en la Autónoma de Santo Domingo, en la UAS, que se llama Raíces. Tiene murales en las instituciones más importantes. Por ejemplo, podemos citar en el Salón Independencia del Ministerio de Defensa, en el 11º piso del Banco Central. Hay un mural gigantesco que la gente no tiene la oportunidad de verlo, pero es un gran mural. También tiene uno también en el Museo de Historia Natural. O sea que el maestro dejó un legado bien importante en esa dirección. O sea que tendríamos que llegar a la conclusión que ser muralista en este caso fue su mayor proyección en esa parte. Pudiera decirse que fue un gran muralista. Así lo citó en un momento Belazanetti. Belazanetti citó al maestro, se lo dijo a Edwin ¿Tuvo Koch. alguna vez inspiración? ¿Usted cree que hubo alguna vez inspiración? Por ejemplo, Claro que sí, Por ejemplo, en el caso de los escritores latinoamericanos se habla mucho de una gran influencia Claro que de sí. los escritores rusos y de los escritores franceses. En el caso de los escritores latinoamericanos se dice que tuvieron mucha influencia sobre eso. Ahora yo te pregunto, Claro que sí. ¿tuvo el maestro influencia de Belazanetti? Sí, claro que sí. Siempre hay una punta de lanza. No hay hijos sin padre. Partiendo de ese postulado, también la tuvo de Picasso, tuvo de Velázquez. Le puedo citar Francis Bacon, aquí mismo fue un admirador de Gilberto Hernández Ortega y de otros tantos artistas. Y yo creo que el artista se nutre de esos grandes maestros de avanzada, porque sirven de punta de lanza. Sería muy descabellado atribuirse un desarrollo pictórico innato. Siempre hay una punta de lanza, siempre hay un punto de partida, una referencia, y uno ya con la experiencia que dan los años va buscando su curso. Me pasa a mí como artista también. Todos tenemos un gran referente. Yo lo tuve en él, y así muchos jóvenes como yo también lo han visto. Que hay jóvenes todavía que algunos colegas nos conversamos a veces en ese contexto
de que hay personas que han vivido de cada etapa, se ha nutrido de cada etapa del maestro. Omar, a pesar de que en el caso particular de las artes visuales, mucha gente, por ejemplo, dice aquí que, por ejemplo, con relación a la literatura, la gente no lee. Ahora yo pregunto, con relación a la pintura, a las artes visuales, ¿se está dando ese fenómeno aquí también? El poco cultivo de eso. Yo diría que hay una gran cantidad de jóvenes con mucho talento, pero en realidad todo el cambio que ha venido generacional a veces distrae, porque la verdad que tanto la literatura como la pintura y otras manifestaciones del arte, ¿verdad? Y que ennoblecen al ser humano, necesitan profundizar, necesitan preparación, necesitan un periodo de madurez. Y a veces el tipo de sociedad en que vivimos desespera al hombre de hoy en día y distorsiona ciertas cosas. Por ejemplo, se van por lo fácil, emprenden una dirección en el hecho de que ahora mismo, como hay una libertad y una posibilidad de la información, ¿verdad?, que no era en tiempos anteriores, la persona tiende a irse por lo fácil. De inmediato comienzan con estos ismos del abstraccionismo y de muchísimos géneros que van también. El surrealismo. Bueno, el surrealismo hay que tener un gran poder de dominio, sí, de las formas, ¿entiendes? Pero mucha gente también se engancha. Esa es la verdad. Bueno, podríamos decir que sí, que hay mucha gente que se engancha. Eso pasa en la literatura, pasa en todo, pasa en cualquier manifestación. Ahora, yo te pregunto, las obras artísticas se venden, las obras literarias se venden. ¿Puede en este país un pintor vivir de la pintura? Bueno, yo entiendo que cuando el ser humano, sea la disciplina o la dirección que emprenda desde cero, si lo hace con amor, si lo hace con una decisión por encima de todo, yo creo que obtiene buenos resultados. Claro, siempre tiene que estar acompañado del talento, porque la verdad que si usted no da para una cosa, por más que usted martille, ¿verdad? Dicen pero que la disciplina... Pero podemos tener un buen pintor, un buen muralista, sí, claro, un buen escultor. Claro. Sin embargo, falta educación para el consumidor, porque sí, no hay mucho que lo consuma. Claro. Tenemos ese problema. Hay grandes artistas que han vivido de su obra. Yo les puedo citar que conocí artistas, por ejemplo, el mismo maestro Ramón Oviedo vivió de manera austera, pero dignamente de su obra, porque él era un apasionado de su ejercicio. Luego llegaba a lo demás. Primero él estaba condicionado a hacer su gran obra y luego lo demás llegó, pero con el tiempo que requiere. Así también podemos citar, por ejemplo, un gran artista como lo fue el maestro Guillo Pérez, el mismo Cándido Vidó, ahí está la maestra Elsa Núñez y un sinnúmero de artistas que han vivido de su obra, porque uno tiene también que saber que el arte, la literatura y demás actividades no son propiamente un asunto de consumo masivo, ¿verdad? Deberían serlo. Lamentablemente no son de consumo masivo. Diríamos que está reducido a un grupo. A un grupo, exacto. Actualmente, lo que no debía ser. Sí, no debería ser. Fíjese qué contraproducencia. No debería ser. Pero es así. Y más en sociedades como la nuestra, donde hay mucha falta de educación. Vuelvo y le digo, ahora mismo la mayoría de jóvenes, muy pocos, conocen esos nombres que nosotros hemos mencionado aquí. Ahora mismo hay una generación que le da la espalda a esos paradigmas, y no solo artistas, sino en otros géneros. Pero yo creo que siempre el talento prevalece por encima de todo. En esta ocasión, parte de la primera pregunta que usted me hizo, nosotros acabamos de realizar una actividad sumamente importante que fue la emisión de un sello postal, ¿verdad? Ah, qué bien. Sí, un sello postal a través del Impostón. La Sociedad Filatélica han creado ese sello para que quede para la posteridad. Una hoja de 5 bloques
que se puede adquirir, ¿verdad?, para mandarlo nacional o internacionalmente a través del correo, que funciona. Nuestro correo funciona y es muy eficaz. Mucha gente desconoce eso, vuelvo y le digo. Sí, sí, sí. Y es uno de las instituciones que prevalece al día de hoy todavía. Esa emisión es muy importante porque deja más allá también perpetuo el legado a través del tiempo. Esa emisión es coleccionable. Ahí tuve el honor también de dejarle una obra de mi autoría al maestro, como en su conmemoración. Una obra que yo le designé homenaje a mi viejo. Qué bien, qué bien. Así Qué es, bueno, así eso es interesante. Pero el sello ya está en circulación. Sí, claro, hicimos una inauguración, una actividad muy bonita. Y no trajimos imágenes. En el Palacio de Bellas Artes. Imágenes. Están, sí, ahí hay imágenes, ahí está. Ok, aquí la tenemos, algunas de las imágenes de la... Claro, puesta claro, en ahí está el circulación bloque. del sello, exacto. Ese que está allá en azul, que se ve, que él bajando una escalinata, fue la obra que le realicé. Sí. Y Mira ahí qué, está. Qué interesante. Ay, qué bien, mira qué bien, qué Sí, interesante. sí. Pero esa pintura es suya. De mi autoría. Esa, sí. Ahí estoy con el maestro. Exacto, ya entiendo. Sí. Discípulo al fin, ¿verdad? De poder tener el privilegio de acompañarlo siempre ahí en su estudio. No, usted tuvo un privilegio. Un privilegio, sí, un enorme privilegio, así es. Un privilegio con ese asunto. Verlo desarrollar esas obras, ahí está otra. Ahí hay varias obras que yo le dedico a él, como artista, que no reniego, ¿verdad? Ahí está una obra que yo le hago ahí con Picasso y él viendo a su artista favorito. Uh-huh. Yo lo vi él viendo a Picasso ahí y yo bebiendo de los dos. Bueno, hablando de este tipo de arte, me llama la atención, por ejemplo, hay un museo en Bonao dedicado a Vidó, ¿verdad? Sí. ¿Qué podríamos hacer para incentivar al dominicano a consumir esa parte tan importante de la cultura nuestra, que es la pintura, los dibujos, importante, la escultura, todo ese tipo de artes visuales? Porque importante. yo hallo como que al 90% de la población no llega a nada de eso. No llega nada. Fíjese lo que pasa. Y lo voy a decir con toda la honestidad posible. El Estado, al día de hoy todavía, no ha hecho lo que debe de hacer para apoyar e incentivar esos paradigmas. Yo entiendo que pudiéramos hacer un museo que muestre el arte dominicano. Hasta ahora solamente recibe el apoyo de la empresa privada. Ahí tenemos el Centro León, en Santiago. Sí, tenemos el Centro León, tenemos el de Perelló, pero son iniciativas del sector privado. Son iniciativas del sector privado. Y tenemos el Museo Cándido Vidó en Bonao, que fue un esfuerzo sobrehumano de él. Lo que usted acaba de plantear, ¿por qué no tener un museo nacional nada más de ese tipo de cosas? De ese tipo de obra que sirva para que el ciudadano que nos visita, esa economía naranja que tanto mencionan, orientada, ¿verdad?, a la cultura, se nutra de esos paradigmas dominicanos que tenemos de condiciones y de importancia internacional. Fíjese que nosotros tenemos esa mala costumbre de reconocer al dominicano cuando se reconoce fuera. No lo hacemos desde aquí hacia afuera, sino que tiene que venir otro para decir que este es un genio, que este es bueno, para que nosotros entonces entendamos que existe cierto potencial. O acuñar la frase de Federico Velázquez cuando estaban enterrando a Hostos, que decía: oh, patria, que solo reconoce tus grandes hombres cuando son tus grandes muertos. Excelente, así mismo es. Nosotros, en esta gesta de la conmemoración del centenario del maestro Ramón Oviedo, hemos contado con el apoyo del sector privado, precisamente, en ese contexto con los coleccionistas que fueron que facilitaron esa gran obra para poder ser exhibida. Si no hubiese sido de esa forma, con el apoyo del sector privado, eso no se logra porque nosotros no manejamos ese capital como fundación ni tenemos ese apoyo al día de hoy, que tristemente
tenemos que decirlo así, lo hacemos con esfuerzo y contorsiones propias y del apoyo de algunos coleccionistas privados. Pero tenemos si mal no recuerdo, tenemos una instalación ahí en la Plaza de la Cultura de Artes Visuales. ¿Cómo que se llama? Nosotros tenemos ahí el Museo de Arte Moderno, la Plaza de la Cultura, pero si bien es cierto que nosotros recibimos la apertura de la institución, pero no se puede negar que con muchas limitaciones, una falta de apoyo y una falta, ¿verdad?, que lamentablemente cuando todo el muñeco está totalmente preparado, entonces aparece todo el mundo, pero mientras tanto... Omar, si a uno le interesara, una persona que no esté viendo, por ejemplo, le interesara adquirir una obra de las tantas de Ramón Oviedo, ¿cómo la consigue? Bueno, en el sector privado, en galerías, ¿verdad? A nosotros, a la institución, fíjese que a veces recibimos esas llamadas a la fundación, nos preguntan, ¿ustedes tienen obras disponibles? Hasta el día de hoy solamente tenemos las obras de los familiares, entre ellos mi tío, mi madre, yo mismo, que tengo una pequeña colección de obras, pero que no son para la venta. Está el carácter afectivo de eso. Se prestan. Lamentablemente no contamos con esa gran producción porque el maestro, ¿verdad?, se decidió en su convicción de que la obra tenía que salir para que se diera a conocer. En ese sentido él fue un poquito, le puedo decir, desprendido, porque él prefería no tener nunca una colección de él, sino que su obra saliera, porque era la única forma de poder darse a conocer, de poder caminar de institución en institución, de mano en mano, y así poder, ¿verdad?, dejar ese legado que por ese trabajo tesonero que él hizo pudimos mostrarlo en el tiempo. Ahí se mostraron casi 500 obras. Increíble, eso fue una retrospectiva de carácter histórico a principio de año. Usted que está en ese mundo de las artes visuales, si usted fuese en este momento a hacer una evaluación, aunque usted ejerce como tal, podríamos decir de esta nueva generación, ¿cuál es, si puede decir los nombres de algunos de los que más sobresalgan en este momento? Bueno, quedan algunos maestros vivos de mucha trascendencia. Ahí está el maestro, ¿verdad?, García Cordero. Está la maestra todavía Elsa Núñez. Doña Elsa, sí. Hay ciertos paradigmas de una generación ilustre. Está ahora mismo también una gran exposición que me gustaría que la visiten del maestro Antonio Guadalupe, que está ahí acompañando una gran retrospectiva de dibujo que va a estar hasta el 7 de febrero. Va a cerrar el año del centenario en Bellas Artes, una retrospectiva de dibujo de colecciones privadas y de la familia de dibujos. Y volviendo a la pregunta que me hizo, hay jóvenes también de mucha proyección, que le digo, hay una buena camada de jóvenes que no me gustaría así fijar un nombre en específico, pero el arte promete mucho en esos próximos años, porque hay una camada de jóvenes con mucho talento. Entonces, la exposición termina, ¿cuándo me dijo? Se me olvidó, excúseme, hay un artista muy importante que no debo dejar de mencionar, que es de nuestros grandes artistas vivos que queda, Manuel Montilla, radicado hace muchos años en España, que maneja el surrealismo. Hay un artista, hay un muralista dominicano que también trabaja en España, no sé si usted lo ha oído mencionar. Hay varios. Yo tengo dos murales que él nos hizo. Pero qué bien, qué bien. Concho, no recuerdo ahora el nombre, pero yo sé que tengo los murales porque él me lo hizo, porque es amigo mío. Claro, pero, claro. Yo creo que aquí, no sé, yo me he fijado también que aquí había una tradición de muralistas en las calles. Eso desapareció. Claro. Bueno, hay una cantidad de jóvenes que están dedicados al muralismo. Ahí hay un joven que está haciendo un trabajo muy interesante,
que fuimos inclusive compañeros de estudio. Él se llama Somos Tocayo de nombre, Omar, le dicen Angurria. No sé si usted lo ha visto, que hace un personaje de una mujer con rolos, que se ha destacado mucho. Bueno, de hecho, él ha dejado ya un legado importante a nivel internacional. Y otros tantos más. Hay una gran cantidad de jóvenes que están haciendo un gran trabajo. Manolete era el... Manolete. Yo tengo 3 murales de él. Ok. Él está trabajando en España ahora mismo. Ok, sí. ¿Usted está de acuerdo con algunos criterios que se han advertido de que el graffiti podría calificar dentro de las artes visuales? Es una manifestación, si todo lo visual, fíjese, artes visuales, ¿verdad? Sí, claro. Claro, es muy amplia. Yo entiendo que desde que usted hace un manifiesto, ¿verdad? A través del contexto que se quiera ver, que llame la atención, que mande un mensaje, ya es un arte visual. La categoría se las dan, ¿verdad? Los entendidos. Sí. Se las dan los entendidos y hacen una derivación en ese contexto, ¿verdad? De darle a cada istmo su lugar. Pero yo entiendo que sí, que es un arte visual importante el graffiti. Omar, ha sido interesante conversar con usted. Siempre a la orden, muy amable. Igual para usted, bien. Señores, vamos a una pausa y regresamos.